Muy buenas tardes, sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a su casa Telecastro. Sean bienvenidos y sean bienvenidas, como siempre decimos, al Lunes Deportivo, al programa que trata de acercaros el deporte de la manera más directa posible y de la manera más humilde posible desde aquí, desde esta casa, desde Telecastro. Como decimos, ahora parece que el virus nos dio un respiro, las competiciones deportivas, sobre todo de fútbol, se han ido recuperando poco a poco, pero sin embargo otro tipo de deportes a día de hoy todavía no han sido capaces de ponerse en marcha y hablamos de otro tipo de competiciones. Por lo tanto, otro fin de semana más viene muy cargado, pero sobre todo viene muy cargado de fútbol. Ahora, a continuación, vamos a entrar de lleno en nuestro sumario y ahí les vamos a desgranarles todas y cada una de las partes que conformarán el programa de hoy. Bueno, en primer lugar decir que el equipo cadete volvió a jugar esta semana en casa, volvió a jugar esta semana otra vez contra un equipo de Montilla, en esta ocasión contra el APDEN A, y volvió a imponerse por 5-0, un partido muy bueno, tremendo, en el que ya al descanso se fueron ganando y ya en el segundo tiempo una expulsión del cuadro rival terminó de expulsión del portero de Montillano, acabó de finiquitar totalmente el encuentro, finalmente 5-0. El equipo juvenil mal, se ha descolgado ya completamente tras su empate contra Paz de Mar y su dolorosa derrota inesperada contra Lusecor hace ya unas semanas. Todo eso sumado a este fin de semana en el derbi contra Baena, los nuestros cayeron por 2-0, completamente ya descolgados de la tabla clasificatoria. Solo una racha y bastante suerte, al ganar absolutamente casi todos los partidos que quedan, podrían hacer que los nuestros llegaran a esas posiciones de ascenso, las cuales nunca habían abandonado hasta hace 2 o 3 semanas, que ha venido una racha un poquito peor. El resultado fue de Baena 2, Castro 0, y como decíamos, de estar ahí metidos casi completamente por la pelea por el ascenso, ya nos estamos descolgando bastante. Es una pena, pero poco a poco a ver si retoma el equipo juvenil el ritmo y sigue luchando como hasta ahora. La gran alegría y la gran sorpresa de la jornada la protagonizó el equipo senior, que visitaba al líder alegabrense, que en todo lo que llevábamos de temporada, tanto en la primera fase regular como en esta, solo había perdido un partido, los demás partidos los habían ganado o empatados, teniendo más de 40 puntos, incluso casi el doble que su inmediato perseguidor, no casi el doble, pero bastante. Y el único partido que había perdido por entonces fue fuera de casa, 1-0 contra Priego en la fase regular. Y los nuestros pues se pusieron el mono de trabajo y todo eso, la buena dinámica que lleva demostrando el equipo, porque el equipo, ya saben ustedes que el equipo de David están marcados por la persistencia y por no parar ni no cesar de luchar. Eso, sumado también a la diosa Fortuna, que esta vez también nos sonrió un poco, provocó que los nuestros se impusieran en el feudo de Cabra, en el feudo de Legabrense, por 1-2 con 2 goles de un espectacular y un estelar Soleta. También cabe decir que más aún se le suma mérito a esta victoria porque el equipo contaba con muchísimas bajas, las cuales, a pesar de que parecía que al principio iba a acusar muchísimo de ellas, no fue finalmente así y pues los nuestros pudieron llevarse una victoria que vale su peso en oro y que hace que los nuestros no se desenganchen de esos 4 primeras plazas que dan opción a seguir peleando por el ascenso. Por lo tanto, la gran alegría, enhorabuena ya desde primera hora al Castro, al equipo de David,
por esa grandiosa y legendaria victoria ante el Legabrense por 1-2, con 2 goles de Soletas, que con estos 2 tantos se convierte en el máximo goleador del equipo junto al cartellano Julio Javier. Seguimos avanzando y de la gran alegría de la jornada nos vamos al mayor esperpento de la jornada. Ni que decir tiene que esto no es una sorpresa. Cualquier persona que conozca el Córdoba Club de Fútbol sabe perfectamente que en cualquier momento es propicio para meter la pata hasta el fondo, y han vuelto a ser los de Pablo Alfaro. Recibían a la Valona, recibían a la Balompédica Linense y el Córdoba cayó por 1-2, cosechando una derrota más en casa, donde el Arcángel está siendo un lugar donde la gente va a pasearse completamente y donde va a humillar al Córdoba, porque ya no es solo que se humillen a sí mismos, sino que la afición ya está muerta. El grado de humillación del encuentro es patético. El Córdoba, es verdad, eso sí, empezó ganando en el primer tiempo con un gol de Willy, que no hizo un mal primer tiempo del todo, aunque es verdad que el resultado es justo porque la Valona fue superior a los nuestros si hacemos un balance global del encuentro. Sin embargo, la capacidad de reacción del Córdoba es nula, es nefasta, es patética y es otro nuevo bochorno más que protagonizan los de Pablo Alfaro, con esa derrota por 1-2 ante el Linense. Vamos del Córdoba Club de Fútbol, vamos a estar dentro del mismo club con ese Córdoba Club de Fútbol femenino que esta semana jugaba contra la Aldaya, y la de Roberto pues prácticamente igual. Empate a 0, le hace seguir creciendo en ese subgrupo en el cual no deberíamos estar. Con ese empate a 0 hace que se consigan segundas del grupo, el Levante las adelanta con esa victoria y queda por delante nuestra por 2 puntos más. Luego hablaremos un poco más del encuentro, que verdaderamente estuvo igualado y fue un poquito escaso de ocasiones. No estuvo demasiado entretenido del todo el encuentro. Del Córdoba Club de Fútbol vamos a pasar ahora al fútbol sala. Vamos a hablar del Club Deportivo Córdoba Caja Sur, que nunca desesiona y que esta semana visitaba un feudo que es verdad que si en las últimas campañas parecía bastante asequible, como es el Ejido últimamente en los últimos años no era el equipo más duro de la categoría, pero este año está bastante bien, ha evolucionado mucho, ha mejorado mucho y las nuestras tuvieron que sudar sangre para poder llevarse la victoria de allí, de Almería. Finalmente las nuestras se impusieron por 1-2, que les hace mantener el liderato del grupo, justo un punto por encima de un equipo que ya nos acompañaba en la fase regular, como el Atlético Torcal, que cosechó una grandiosa victoria ante la Algaida, parece ser. De todas maneras, ahora después lo trataremos con más detalle todo y hablaremos más en profundidad. Y por último, otra gran sorpresa más que sorpresa no, gran alegría de la jornada, la victoria del Córdoba Patrimonio ante la Antequera, rival directísimo, el penúltimo clasificado, con un 3-0 por parte de los de Josan, que ya más o menos sentenciaron el encuentro en el segundo tiempo. Les costó bastante a los nuestros, sin embargo, aunque te cueste mucho, un partido que termina ganando por 3-0 y en el que no encaja en ninguno, nunca va a ser malo. 3-0 los de Josan, con goles de Jesulito, de Jesús, espectacular. No solo eso, sino que con esto ya marcamos una distancia bastante más considerable con los puestos de descenso. Luego lo veremos y analizaremos en profundidad también la tabla y demás. Por lo tanto, de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Nos vamos a la publicidad unos minutos, un poquito, y a la vuelta ya pues nos metemos en faena y empezamos hablando del equipo cadete. Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Vamos a meternos ya de lleno en el análisis de la jornada, y de lo primero que vamos a hablar es del equipo cadete, que si la semana pasada ya se impuso y goleó un equipo de Montilla, esta semana ha vuelto a ser absolutamente lo mismo.
La semana pasada nos impusimos 5-1 a la PDB, esta semana era el turno de la 5-0 por parte de los de Pedro, partido bastante bueno, que también se puso más de cara aún después de la expulsión del portero visitante, que para más Inri tan solo el equipo de Montilla tan solo iba con un cambio, por lo tanto tuvo que ser un jugador de campo el que ocupara la portería. Hasta entonces los nuestros ya iban ganando 2-0, o sea que el partido ya lo tenían muy de cara. Si hablamos mejor específicamente, el primer tiempo acabó por 1-0 y a partir del segundo tiempo ya se desencadenó todo el resto. El equipo se adelantó en el Ecuador del primer tiempo con un gol de Andrés. A partir de ahí, al principio hasta los 25 minutos más o menos una igualdad manifiesta, considerable, un poco mejor los nuestros, causando bastante más peligro que ellos. Pero hasta que llegó el descanso, una vez ya que llegó el descanso y anotamos el segundo gol en el minuto 61, ya 2 o 3 minutos después, en una jugada a la contra, el portero tuvo que ser expulsado porque tocó el balón con las manos fuera del área. Y a partir de ahí ya pues llegó el tercero, el cuarto y hasta el quinto. Partido completo de los de Pedro, pero bastante bueno e interesante. Vamos a ver los resultados del resto de la jornada de esta división cadete. Los nuestros impusieron 5-0 a la Pedenga, el Lusecor 4-1 al Moriles, el APDB empató 2 con el Lusecor B y el Benamejí no pudo disputar su encuentro contra el Fundación de Lucena por motivos que ya todos sabemos, motivos pandémicos, motivos de COVID. Bueno, pues respecto al partido, tal y como decíamos, primer tiempo muy igualado, segundo tiempo ya fue de fase total. Primer tiempo, Andrés mete en el Ecuador del primer tiempo y ya luego en el segundo tiempo, cuando llevamos aproximadamente un cuarto de hora, ya anotamos el segundo gol, a los 2 o 3 minutos fue expulsado el portero y a partir de ahí ya fue Parrago, fue Losada y fue Manuel Millán. O sea, ha sido todo un poco también que nos acompañó la corriente, quiero decir, el equipo estaba jugando bien, el partido estaba de cara, con ese 2-0. En Montilla no es mal conjunto, pero evidentemente los chavales se desmotivan y si encima tan solo tienen un cambio, pues peor aún, ¿no? Estaban bastante justicos. Y si encima les expulsan al portero ya, poco más pueden hacer los montillanos. Así que vamos a ver ahora las imágenes, los goles, el resumen del partido entre pues como decimos, nuestro equipo y el APD en Montilla. Esta es la jugada del primer gol. Parrago lanza un balón muy largo para Andrés, que se planta delante del portero y lo fusila. Tampoco no se puso muy nervioso Andrés a la hora de definir la jugada. El pase de Parrago es bastante bueno, es verdad que pilla la defensa un poquito en cuadro, pero Parrago lo ve que se desmarca, lo ve ahí y dice, bueno, vamos a filtrar ese balón por arriba, como él es rápido, Andrés es rápido, pues no va a tener ningún problema. Deja al defensa atrás, a Iván lo deja un poco atrás, luego no es capaz con la velocidad de Andrés, no es capaz de volver al punto de partida desde donde lo dejó, porque no volvería a cogerlo. Y ahí anotó el primer gol. Como decíamos, llevábamos muy poquito del primer tiempo, bueno, un poquito, llevamos la mitad del primer tiempo, y aquí está la jugada del segundo gol, que no llega hasta el minuto 15, que mete Francisco Fran, después de ese balón que también se vuelve a filtrar delante del portero. El portero sale a coger uva, como popularmente diríamos, sale a coger uva, y es Fran el que mete la cabecita un poquito antes de que el portero estire los puños y solo tiene que picarlo un poco para que la pelota vaya por encima del cancerbero montillano, de Antonio Carrillo, que, como volvemos a incidir, volvemos a decir, no tuvo su mejor día, no tuvo ayer su mejor día. Esto era el minuto 15, minuto 61. Aproximadamente unos 8 o 9 minutos después, aquí lo ven,
Fíjense, la jugada intenta sacar Montilla el balón jugado, la presión de Andrés hace que el defensa falle, está Párrago solo esperando el balón en el punto penalti, controla, ¡pa! Y ahí está el 3-0. Como decíamos, el equipo estaba jugando mejor que su rival ya en el segundo tiempo, pero si aún así a esto le sumas que al equipo contrario pues le expulsan al portero, que en ese momento ya estaba expulsado, pues peor para ellos y bastante más cómodo el encuentro y más tranquilo. Fíjense de nuevo, la presión de Andrés provoca que Iván falle, le deja el balón a Párrago, solo tiene que colocar el balón, no se complica mucho. Y unos 6-7 minutos después llega el cuarto, recupera el balón, Jaime la da para Manuel, intenta meterla, la defensa de Montilla se queda otra vez frita, Andrés vuelve a robar el balón, se lo queda a Losada y fíjense que es muy fácil como lo hace el delantero nuestro, porque es que se queda solo delante del portero y solo parece que tira como con el exterior al palo. El portero evidentemente bastante que tenía ya el pobre con ponerse en la portería como para adivinar la intención en un mano a mano, ¿no? Fíjense, la presión de Andrés es buenísima, Raúl coge el balón, se planta delante del portero y fíjense, ¡pum!, sin ningún problema, bate al jugador, que ahora desempeñando la labor de portero. Y tan solo 3-4 minutos después, pues llega el quinto, Manolo se queda delante del portero solo y lo mismo, coloca el balón un poco al lado y ya anota ese 5-0, ese quinto gol de los nuestros, que ya a partir de ahí ya se cortó la sangría, se cortó un poco la goleada para que los nuestros pues se anotaran otra victoria más en su haber para intentar escalar posiciones, aunque todavía quedan muy lejos porque eso ya es un mundo totalmente distinto al nuestro. Lusecor y el Fundación Lucena. Esos dos están en otra división y ya luego está el resto de equipos. Como veremos, como vamos a ver ahora en la clasificación. Fíjense por puntos, es que el Fundación Lucena, que es el segundo, a su inmediato perseguido, que es el Moriles, y al cual goleamos nosotros, le saca pues 9 puntos. De 24 que tiene el Fundación Lucena y 15 que tiene el Moriles. Por eso decimos que los dos primeros sí están muy igualados, porque tan solo le sacan Lucena o Lusecor al Fundación Lucena 3 puntos, pero aún así fíjense que tiene un partido más. El líder, Moriles, tiene 15 puntos, 2 menos que nosotros, pero tiene un solo partido disputado. Los nuestros tienen 9, o sea, tienen 2 partidos todavía por disputar, que si se lo suma pues puede acercarse, pero aún así está todavía un nivel bastante lejos. El quinto clasificado ha sido nuestro rival de esta semana, el APDB, que tiene 11 puntos. Sexto el Benamejí, que tiene 8. Tan solo Benamejí ha ganado 2 encuentros, uno de ellos a nosotros, por goleada. El APD Montilla es séptimo con 8 puntos y el último lugar lo ocupa el Lusecor B con 5 puntos. Tan solo un partido han ganado el equipo B de Lucena en esta división. Pues como decíamos, de una buena noticia vamos a una mala, porque el equipo juvenil disputaba un partido muy importante, un derbi que siempre gusta a todo el mundo, contra Baena, y era muy importante porque están los dos ahí para acercarse, peleando seriamente para acercarse a puestos altos. De hecho, Baena en la primera parte de la temporada estuvo algunas jornadas como líder de la categoría y codeándose con los 3 primeros puestos. A día de hoy eso ya no pasa, los dos equipos están bastante ya más alejados de las primeras posiciones de lo que ya lo estuvo y de lo cerca respecto a lo cerca que estuvieron en su día, y verdaderamente pues los
Los de Baena se impusieron por 2-0 a los nuestros en un partido que verdaderamente, pues, si llegan a tener los nuestros un poco de suerte y llegan a saber definir las jugadas que tienen, quizás el partido hubiera sido otra cosa. Vamos a ver primero vamos a ver los resultados y ahora hablamos un poco del encuentro. Aún así, una derrota muy, muy dolorosa porque, fíjense, Palomera Naranjo empató a 1 con el Aguilarense, el Figueroa cayó 0-1 contra el Rute en su casa, Gaspar Galvez no levanta cabeza, cayó 1-6 con el sector sur, el Baena no ganó 2-0 y el APA además se impuso 6-1 ahí lo tienen, al Calvario Priego. Bueno, pues tal y como les decíamos, era un partido muy importante, un partido muy trascendental y lamentablemente los nuestros no se trajeron absolutamente nada positivo. Los 2 goles que encajaron los nuestros, pues más o menos a la misma altura de tanto en un tiempo como en otro, llegado a los 20 minutos. 20-21 minutos, anotaron el 1-0 por mediación de Ayala y en el minuto 66 pues anotaron el 2-0 por mediación de Marca. Y como decíamos, partido intenso, muy intenso. Es verdad que el Baena ganó por 2-0, en cómputo general quizás los baeneros se merecieron la victoria, pero sí es cierto que los nuestros tuvieron opciones y que pudieron haber empatado en el primer tiempo e incluso haberle hecho muchísimas más cosquillas al Baena en el segundo, pero finalmente 2-0 para los locales. Y ahora vamos a ver la tabla, ahí la van a ver ustedes en escasos segundos, y ahora van a ver ustedes cómo poco a poco se va acrecentando la distancia y cómo poco a poco ya nos estamos alejando mucho del objetivo. Fíjense, sector sur y el APA además siguen intratables, ambos allí liderando la tabla, aún así el sector sur está en mejor posición porque tiene 2 puntos más y un partido menos. El APA además es segundo con 29, tiene 2 puntos menos. El Palomera Naranjo es tercero, podríamos haber aprovechado su pinchazo de esta semana porque ha empatado contra Aguilarense, tiene 24 puntos, Lusecor es cuarto con 21, los nuestros son quintos con los mismos, fíjense que han de estar a punto de cazar el primer puesto, ahora a estar quinto. A pesar de la derrota, Baena no nos adelanta, pero no por nada, sino porque, fíjense, ustedes ven ahí, Baena tiene todavía 2 partidos menos, 2 partidos por disputar, que si los gana podrían catapultarlo hasta la tercera plaza. Séptimo es el Aguilarense con 19 puntos, el Calvario Priego octavo con 16, el Rute noveno con 11 y el Figueroa es décimo con 4, pero el Gaspar Galvez es último, todavía con 0 puntos, ya que no ha sido capaz de estrenar su casillero de victoria todavía. Vamos de una de las decisiones de la jornada a la gran sorpresa y la gran alegría porque nuestro equipo senior sí se impuso en el feudo inexpugnable, más complicado de todos, un feudo junto al nuestro, bueno, junto con el nuestro y el Palma del Río. Era el único campo donde todavía no se había perdido ningún encuentro. Ahora ya queda un lugar menos donde no haya perdido el equipo local. Por ejemplo, en Castro todavía no ha sido capaz de ganar ningún equipo. Hablamos del encuentro contra el Legabrense, líder más que destacado de la categoría, el líder que en cuanto gane un partido más ya va a estar clasificada para la siguiente fase la siguiente parte de la fase de ascenso, y que en lo que lleva de temporada tan solo había perdido un partido y había sido en la fase regular contra Priego en casa de Priego por 1-0. Por lo tanto, es una gesta espectacular, maravillosa, y no solo por el equipo al que le ganas, ni por el lugar, que es un lugar talismán, que es donde se consiguió el ascenso hace varios años, ahí en ese mismo estadio, sino también por la cantidad de bajas que arrastraban los nuestros, porque no pudo estar Pepe, no pudo estar Vicente, Fran también estuvo allí en la grada viendo el partido porque no pudo estar porque estaba sancionado.
O sea, una gran cantidad de bajas que tuvieron que ser suplidas de la mejor manera posible, y ya ves tú si lo fueron. Al final los nuestros pues ganaron 1-2 después de ir y 0-2 en el marcador con 2 goles de Soleta. Espectacular la actuación del Menciano, que adelantó a los nuestros a los 12 un poquito antes del cuarto de hora de partido, 0-1. A partir de ahí los nuestros se echaron un poco más atrás, y ya luego en el segundo tiempo, pues nada más arrancar, Soleta volvió a anotar, acrecentó la ventaja, y el Cabra estaba bombardeando el área nuestra. Es verdad que a corto distancias, pero al final no pudo empatar el encuentro, y las tuvo de todos los colores. Ahora vamos a hablar de ello. Vamos a ver el resto de resultados de la jornada, que no benefician enormemente a los nuestros, porque, por ejemplo, Lusecor podría haber empatado o perdido, y fíjense que los nuestros ganan 1-2 Legabrense, el Palma del Río se impuso 2-0 al Bujaranse, Lusecor 3, el Carpio 1, y Aguilarense 0, Peña de los Leones 1. Respecto al encuentro, ahora le vamos a mostrar unas cuantas imágenes que nos llegan allí desde Cabra, también un pequeño vídeo de una falta botada por los nuestros, y el encuentro, pues tal y como decíamos, muy intenso. Coño, se juega en casa del líder. Ahí tienen una foto del estadio Talismán, de nuestro estadio Talismán. Juega en casa del líder, no había perdido ningún partido en contra. Aquí tienen ustedes la foto de la celebración de la victoria por parte del equipo. Y ahí las líneas sin titular, como ven ustedes, pues hubo varias bajas. Juega en casa del líder, donde todavía nadie había sido capaz de ganar. El equipo, pues, Cabra solo había perdido un partido en toda la temporada en lo que llevamos, lo perdió fuera contra Priego. Pues el encuentro es bastante con mucha tensión, con muchísima intensidad, y es verdad que los nuestros supieron sacarle jugo al máximo a las pocas posibilidades que tenían, supieron temporizar muy bien, supieron jugar muy bien con los tiempos, y tal y como decíamos, pues lo que marcó el encuentro, podríamos decir, fueron los inicios tanto de un tiempo como el otro. Allí los nuestros estuvieron muchísimo mejor que el Cabra, aunque en cómputo general el resto de minutos el Cabra a lo mejor estuvo quizás un poco mejor que los nuestros, pero en los inicios tanto del primer tiempo como los del segundo fue cuando Soleta, que volvemos a destacar la actuación del Menciano, espectacular Soleta, que con estos 2 goles, como dijimos antes, se pone en la tabla, en la cabeza de los máximos goleadores del equipo junto con Julio Javier. Los inicios fueron lo que marcaron el devenir del encuentro. El inicio del primer tiempo, cuando a los 12 minutos se adelanta Soleta, a partir de ahí el Cabra estuvo a lo mejor bastante más incisivo que los nuestros. Y el inicio de la segunda parte, cuando transcurrían 3 o 4 minutos, Soleta volvió a anotar, a poner 0-2, y a partir de ahí, pues los de David se relajaron, intentaron controlar más el tiempo, defender, esperar al Cabra, que fueran ellos los que jugaran. Y cuando llegó el minuto 70 y rondando el minuto 70, 71, 72, Rafa Roldán pues anota ese 1-2, y cabe decir que al Cabra le anulan 2 goles, y que en el último minuto, de ahí a que yo dijera que la diosa Fortuna no sonrió, el Cabra falló un penalti. O sea que podría haber pasado absolutamente de todo, tanto podríamos haber ganado el partido como a lo mejor empatado o con mala suerte haber perdido. Pero no sonrió la diosa Fortuna. La victoria se la merece el equipo después de 2 partidos sin ganar, después de esa derrota tonta, por qué no decirlo, contra Lusecor, de ese empate contra Aguilar que esta semana ha perdido. Pues ahora esta victoria tiene que insuflar la moral, reventar la moral total del equipo, y hacer que la semana que viene, cuando vayan a disputar, porque la semana que viene se juega en casa, ya comienza la segunda ronda, por así decirlo, la segunda vuelta. Los nuestros juegan contra Palma del Río, allí en su feudo, y ya la siguiente reciben a Lusecor. Para que vayan con la moral por las nubes la semana que viene contra Palma del Río, y aunque sea sacarnos algo bueno de allí. A pesar de la victoria, vamos a ver cómo queda la tabla clasificatoria, porque
los resultados no han sido los mejores del mundo para los nuestros. Fíjense que el Cabra ya está clasificado matemáticamente, porque es que tiene 48 puntos. 48 puntos. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque el segundo que más puntos tiene 14 puntos menos que el Cabra. O sea, el Cabra está ya más que clasificado. El tercero, bueno, el segundo es el Palma del Río con 34 puntos. Aún así vemos más o menos los puntos, pero tenemos que ver el coeficiente, tal y como les decíamos, porque los equipos que estaban en el grupo que no era nuestro disputaron 2 partidos más. Pues mire, el Palma del Río tiene un 34 puntos y 1,7, la Peñarol Leones tiene 30 puntos y 1,6, los nuestros pues tienen 32, bueno, los nuestros, perdón, el Lusecor tiene 32 puntos y 1,6 también, los nuestros tienen 4 puntos menos. Sin embargo, la ratio esta de puntos, pues solo tenemos 0,5 menos. Tenemos 1,5555, 1,55. El sexto, el Aguilarense, tiene un punto más, para que vean ustedes, fíjense, el Aguilarense tiene un punto más, pero tiene tan solo 1,45. Y los dos últimos puestos son para Bujalance y para el Carpio. Después de hablar de esta grandiosa alegría, porque se lo merecen los nuestros, esa insuflón esa chute de moral que tanto necesita, porque recuerden, con quedarnos entre los 4 primeros, jugamos la siguiente fase de ascenso, así que vamos poco a poco. Yo creo que este equipo lo puede conseguir más que de sobra. Ahora vamos a hablar de la gran vergüenza, del gran bochorno de la jornada, pero no por ello menos sorpresa. ¿De qué hablamos? Hablamos pues del Córdoba Club de Fútbol. ¿Qué hizo el Córdoba Club de Fútbol? Pues ¿qué va a ser? Perdió. Ya no solo tienen con jugar en una división más baja de la que tendría que jugar, porque ellos tenían que estar jugando por ascender a segunda. No es solo eso, sino que es que encima pierde, y para más aliciente todavía, para más INRI, pierdes en tu casa, donde había público, que se tuvo que recortar debido a las medidas y al nivel de alerta que ahora está en Córdoba. Pero hubo público en la grada y así se lo pagaron. 1-2, cayeron contra la Valona y, todo hay que decirlo, el Córdoba cayó con justicia. La Valona supo jugarle muy bien al Córdoba, la Valona sabía en todo momento lo que estaba jugando, el Córdoba lo intentó un poco más en el primer tiempo, no estuvo mal en cierto tramo del primer tiempo, sobre todo cuando se adelantó en el marcador con el gol de Willy, y luego en la segunda mitad pues el linense estuvo bastante mejor, anotó 2 goles con un estelar Coroma, que parecía Maradona totalmente, porque Coroma era un futbolista más o menos desequilibrante, pero no había sido la gran estrella del linense. La gran estrella del linense era su delantero, que es que encima se lesionó, o sea, el máximo goleador del equipo se lesiona calentando en el calentamiento, y ni aún así somos capaces de imponernos al linense en nuestra casa. Antes de hablar más de lo patético que es el partido de ayer del Córdoba Club de Fútbol, vamos a ver el resto de resultados de la jornada, y que hacen que los nuestros se distancien de esos 2 puestos que dan acceso a la primera división, al primer grupo, el grupo alto de la segunda B. Vamos a ver cómo quedaron los equipos del resto del grupo. Fíjense que el Sevilla Atlético empató con el Tamaraceite. Los nuestros cayeron contra el Linense, y fíjense que el Murcia pues hizo lo propio con el Cádiz B, se impusieron a los gaditanos por 2-1. Respecto al partido, 2 bajas muy sensibles, las de Mario Ortín, que dio positivo por coronavirus, y también la del Moral, los 2 jugadores más importantes del mediocampo junto a Javi Flores. Que el Córdoba tuvo que encomendarse única y exclusivamente a la creatividad del mago de Fátima. Javi Flores fue el mejor del Córdoba, y
y el único que intentaba, el único que tú veías que podía llegar en algún momento a hacer algo, pero aún así tampoco pudo ser. Jugó Traoré en el medio centro, las novedades pues fueron esas, también Alex Robles jugó en el lateral derecho. Yetey tampoco pudo estar, estuvieron Bernardo y Xavi, Xavi Molina, los típicos, ¿no? Xavi Molina tampoco hizo un mal encuentro, pero a raíz de un fallo garrafal suyo es cuando vino el empate de la Balona. El primer tiempo no fue tan malo, fue bastante más igualado, hubo un tramito en el que el Córdoba fue superior, pero el Linense jugaba más siempre a lo que quería. Tal es así que, llegada la media hora del partido, un poco más pasada, pues Willy es cuando anota ese gol, un balón centrado por Jesús Álvaro. Creo que es Ródenas el que la peina de cabeza para atrás y Willy en una especie de chilena anota el 1-0. Y ya, pues, como decíamos en el segundo tiempo, una pérdida garrafal en la salida de balón de Xavi Molina, la coge Coroma, la defensa en vez de ir a por él recula, Coroma se planta a la frontal, tira raso, potente y San Becerra no puede. Y el segundo gol también de Coroma es parecido, porque es una jugada que llega el balón de banda, Coroma controla, llega a la frontal, tira, pero esta vez tenemos la mala suerte de que el balón rebota en la espalda o en el culo de Farrando y a Isaac Becerra le pilla contrapié, pero no es capaz de parar el balón. Es verdad que el segundo gol de la Balona es totalmente suerte, pero es que si no hubiera llegado ahí, hubiera llegado en otra jugada, porque a partir de ahí la Balona tuvo muchísimas ocasiones claras de gol en el segundo tiempo y no las anotó porque estuvo Isaac Becerra parando a diestro y siniestro. Ahora ustedes lo van a ver en el resumen que les vamos a proporcionar. Así que ya a partir de ahí el Córdoba poco más corazón que cabeza, no generó ocasiones, no generó peligro, no estuvo a la altura, otro ridículo más. La gente está muy cansada, es patético, es un bochorno y no se merecen prácticamente vestir la camiseta los jugadores, porque no es normal que si no es la mejor plantilla de segunda vez, vale, vamos a dejarle en la segunda, en la tercera o incluso en la cuarta, en la quinta. ¿Tú puedes creer que un equipo esté no peleando por ascender, sino peleando por estar matemáticamente, de forma encubierta, es bajar de división? Es una vergüenza. Así que, por lo tanto, vamos a ver el resumen vamos a ver las mejores jugadas del encuentro, pero aún así se van a indignar un poquillo más ustedes. Fíjate, esta es la primera ocasión del Linense, le he dicho que el Córdoba estuvo mejor en ciertos tramos del partido, pero no siempre. Esa fue la primera, que es clarísima. Jesús Álvaro tiene esta jugada, esta es una falta que saca Javi Flores, que está puntito de sorprender al portero. Esta es una de Ródenas, que fíjense a dónde la manda bastante lejos, y fíjense, esta es una jugada y este es el gol. La mete el balón, la peina, perdonen, le había dicho Ródenas, pero no era Sividé, perdonen. Era Sividé el que peinaba el balón para atrás y era Willy el que de chilena remata. Es verdad que el balón rebota en la espalda del defensor de la Balona, pero no es capaz de evitar el gol del Córdoba. Esta es la jugada probablemente casi de más peligro de los nuestros, porque ya a partir de ahí la Balona, todo cabe decir que jugó muy bien a lo que quería, sabía en todo momento a lo que jugaba, a lo que quería jugar. Y aquí llega el primer gol, fallo en la salida de contra Xavi Molina, Coroma lo deja meterse hasta la cocina, ya lo único que le faltaba es que le pusieran la alfombra y le dejara meterse con la pelota dentro de la portería. Fíjese, recula, llega a la frontal, pues dice, perfecto, hueco, pon. Es buen gol, pero es verdad que la defensa no puede dejar, es que un poquito más y le deja que se metan dentro de la portería. Eso tampoco es la mejor manera de defender. Esto es una falta a la contra que no supo defender bien Javi Flores, y fíjense, este es el segundo gol. Coroma vuelve, jugada parecía, es cierto que yo antes les dije que venía el balón de saque de banda, no viene de un balón largo.
Coroma tira, Isaac Becerra ve que el balón va hacia un lado, la pelota rebota en la espalda de Farrando y el balón termina entrando en la portería y poniéndose 1-2. El Córdoba, la verdad es que este año, cada vez que se ha visto por debajo del marcador, nunca ha sido capaz de remontar un encuentro en todo lo que va de año. El año pasado sí es verdad que algunos lo remontó, pero este año nada de nada. Y ahora ya, pues fíjense, una parada de Isaac Becerra, pero luego es que a Coroma le hace una que es tremenda. El colegiado aquí muestra la amarilla al portero, a Nacho Miras por perder tiempo. Aquí se la muestra a Xavi Molina por la entrada. Le hemos dicho que es la primera de Becerra. Esta es otra jugada que llega a línea de fondo un Chiro y no es capaz de definir totalmente. El balón se marcha un poco desviado. Le decíamos de esa de Becerra, pero esta es otra. Fíjense, una contra. Ya el Córdoba ha lanzado el ataque, deja mucho espacio. Coroma se plantea delante de Becerra. Y nuestro portero, que es de lo poco salvable porque es un auténtico porterazo, gana el mano a mano a Coroma, pero evita el tercer gol, pero no la derrota. Por lo tanto, un esperpento más del Córdoba, una vergüenza más para el aficionado, es patético. Y dicen que se está valorando la situación de Pablo Alfaro. Nosotros, en el momento en el que no sabemos exactamente todavía si va a ser destituido el técnico del Córdoba, bueno, vamos a ver lo que pasa en las próximas horas y en los próximos días. Ahora vamos a ver cómo queda la clasificación de este subgrupo después de la derrota del Córdoba, que verán ustedes cómo se queda, pues bastante mal, porque se queda bastante distanciado de los dos primeros puestos. Son 4 puntos, no son tantos. Pero, por ejemplo, el Sevilla Atlético nos gana el Golaverá, olvídate. El Linense nos puede ganar también el Golaverá sin ningún tipo de problema, depende de lo que ocurra allí en su casa. El cuarto el Tamaraceite, que está a 2 puntos nuestra, y el Murcia es quinto y el Cádiz es el último. Sin embargo, tal y como les decíamos, el Sevilla Atlético el Sevilla Atlético nos gana el Golaverá y fíjense cómo nos podríamos haber colocado, porque el Linense tendría 31 puntos si lo hubiéramos ganado y nosotros lo hubiéramos adelantado. Aunque sea por 2 puntos, pero podríamos haber adelantado, o por 1 punto. Una vergüenza más del Córdoba. Del equipo masculino pasamos al femenino y este equipo es que verdaderamente tampoco es que levante mucha cabeza, porque en esta nueva división que se supone que juegan equipos que están peleando por no descender, equipos que respecto al propósito inicial de la temporada del Córdoba y a la plantilla, ya lo que demostró menos en los 2 o 3 últimos partidos, se supone que son equipos que son un poco más inferiores a los nuestros, a las nuestras. Sin embargo, pues jornada tras jornada, es verdad que no pierden, pero tan solo han ganado un partido, siguen cosechando empate y empate y empate y empate y empate. Esta semana fue contra el Aldaya y vamos a ver qué hicieron el resto de los equipos de la liga de las nuestras, a ver qué ocurrió. Pues fíjense que, como decíamos, la Aldaya 0, Córdoba 0, el Valencia también empató con la Solana 0, el Levante se impuso por 1 gol a 0 al Málaga y el Spar Gran Canaria empató a 0 con Juan Grande en un derbi, porque el Spar Gran Canaria es, como su nombre indica, de Gran Canaria y el Juan Grande de Tenerife. Respecto al partido, poco que añadir, partido bastante soso, con pocas ocasiones en el que las nuestras, pues, lo mismo pudieron haber ganado que perdido. Tuvieron, pero el partido fue bastante brusco, mucha tensión, mucha inseguridad. Los dos equipos jugaron más a no fallar que a acertar. De estos partidos que, como decimos, un detalle marca la balanza. Y las nuestras, a pesar de las ocasiones de la capitana María, también de Yanira, no fueron capaces de
anotar ese gol, no fueron capaces de adelantarse en el marcador y con ese empate a 0, pues las nuestras se mantienen en la segunda posición de la tabla. Ahora tiene 2 puntos menos que el Levante debido a la victoria que le acabamos de indicar ante el Málaga. Y ahora vamos a ver cómo queda el resto de la tabla clasificatoria, que tal y como decidimos está liderada por el Levante, que tiene 25 puntos. Las nuestras tienen 2 puntos menos, debido al empate de esta semana, pues tienen 23. Tercero es Juan Grande, con 2 puntos menos, 21. Quinto La Solana con 18. No, mentira. Tercero es Juan Grande con 21. La Aldaya es cuarta con 20 puntos. La Solana es quinta con 18. El Málaga es sexto con 17. Valencia Femenina es octavo con 17. Y el último es la Juventud Almasora, que también tiene pues 17 puntos. Bueno, nos acercamos ya casi a la recta final del programa y ahora vamos a dejar el fútbol para hablar del fútbol sala. El fútbol sala, que esta semana trae muchísimas alegrías, nunca decepciona, pero esta vez lo es aún más. En primer lugar, porque los dos equipos de los que hablamos de fútbol sala han ganado los dos. Ha ganado el Club Deportivo Córdoba Cojasu, han ganado Nuestra Guerrera y han ganado el Córdoba Patrimonio, los de Josan. Las nuestras 1-2 en casa de Ejido y los nuestros 3-0 contra el Antequera, rival directísimo. En primer lugar, las nuestras pues se impusieron por 1-2 en un partido muy igualado, muchísima tensión, muchísimas ocasiones, y el resultado, como ven ustedes, es muy corto respecto a lo que nos tienen acostumbrados las nuestras, que siempre golean, siempre anotan incluso más de 5, 6, incluso 7, 8, y algún partido que otro han llegado a anotar 9 goles. Pero esta vez tenía un rival muy fuerte delante, enfrente, como es el Ejido, que si bien es cierto, como le hemos dicho antes, otros años no ha sido el rival más duro a batir. Esta temporada las almerienses pues están bastante más curtidas, más centradas. Fíjense que están en el grupo de ascenso y lo que le ha costado a las nuestras, sangre, sudor y lágrimas, ha costado llevarse... Cuesta ya sangre, sudor y lágrimas llevarse puntos, pues imagínense la victoria. Y todos los goles pues llegaron en la segunda mitad. Bien es cierto que la primera parte fue bastante igualada. En la segunda mitad tuvimos la fortuna de poder anotar 2 goles. Y ellas anotaron un golazo espectacular, Rocío Molina. Ahora lo veremos. Antes de nada, vamos a ver la serie de resultados que se dieron en esta jornada, en esta segunda división, en este subgrupo ya 3C. El Torreblanca cayó 1-2 contra la Unión Deportiva La Cruz. La Algaida se impuso 7-4 Guadalcacín. Los nuestros le ganaron 1-2 al Deportivo Córdoba. Y como decíamos, el Atlético Torcal, antes le dijimos la Algaida, me confundí, quería decir Alcantarilla. La Boca Telía Alcantarilla, pues se pusieron 0-5 a la Alcantarilla. Alcantarilla fue el rival que la semana pasada pues empató en Vista Alegre, ¿no? En cuanto al partido, pues tal y como les decíamos, muy igualado, muchísima intensidad, hubo muchas faltas. África tuvo la primera para las nuestras, pero su portera también estuvo excelsa, Sandra Forte estuvo espectacular. Y finalmente, pues el primer tiempo acabó con empate a 0 y ya en la segunda mitad fue cuando llegaron los goles. Rocío, gracias, después de recuperar el balón en una contra, lo verán, en un 2 contra la portera, en vez de pasarla, fusila a Sandra con un tremendo tiro que da en el larguero y luego entra. Luego otra Rocío Molina por parte del Ejido, golazo espectacular, le cuelgan el balón desde una banda, el primer toque se la clava a la izquierda de la portería de Ceci. Y ya pues estamos hablando que el gol de la nuestra fue en el 23, 3 minutos de la segunda parte, el de ella en el minuto 8, y el 2-1 de Tere fue cuando tan solo restaban 5 minutos para el final, aproximadamente minuto 35, pero quedaban 4 o 5 minutos para acabar el partido y ya anotaron las nuestras el 1-2, y a partir de ahí pues apretar los dientes, a defender con todo, y si sacan portera jugadora pues a intentar en una jugada de estas lanzar ese balón que nos dé la tranquilidad. Al final no hubo tanta tranquilidad, pero sí hubo victoria. Hubo ese Ejido 1, Club Deportivo Córdoba 2, victoria grandísima, espectacular, muy importante, que hace que nos mantengamos como líderes de la categoría.
Pero antes de ver cómo queda la tabla, vamos a ver el resumen de los goles que nos ha mandado el equipo de prensa del equipo, del Club Deportivo Córdoba Caja Sur, y que ven como, ahí que le decíamos, fíjense cómo la recupera Isma, el balón se le queda a Rocío, que cuando se pone enfrente de Sandra, en lugar de pasarle el balón a Tere, pues machaca, en vez de pasarle el balón a Paula, que es la que iba a su derecha, fusila completamente a la portera Sandra. Y ahora van a ver ustedes una obra de arte, fíjense, sacar córner, fíjense cómo le engancha a Sandra, espectacular el gol, tremendo. Tremendo, todo como decíamos ocurre en el segundo tiempo. Fíjense cómo le cuelgan el balón desde un córner y Sandra fusila a Ceci, pero con un disparo muy potente y muy colocado. Y aquí tenemos ya pues el segundo gol, como ese balón llega ahí después de una triangulación muy rápida, el balón llega a Tere sin hueco, sin espacio. Es capaz de, fíjense, con misma solo se la pasa a Tere, y Tere antes está muy lista porque da un paso hacia adelante y antes de que la portera, de que Sandra tape el palo, pues ella es capaz de lanzar la pelota para por este hueco, el hueco exacto y preciso, meter el balón y colocar ese 1-2 que a la postre sería el resultado definitivo, una victoria, como volvemos a decir, grandiosa de las nuestras, y que hacen que sigan líderes de la tabla clasificatoria. Por esa también aquí tenemos que ver la ratio de puntos por partido también. Vamos a ver la tabla. Los dos equipos que comandan la tabla son los dos equipos del mismo grupo. Uno son las nuestras. Ahí lo tienen, 52 puntos, 2,6 puntos por partido. El segundo es el Atlético Torcal, que tan solo tiene un punto menos, 51 y un 2,55. El Alcantarilla es tercero, la Unión Deportiva La Cruz cuarta, que fíjense, el otro equipo de nuestro grupo está en cuarto, la Algaida es quinta con 37, el Ejido sexto con 35, Torreblanca séptimo con 33, y el último es el otro equipo que nos acompañó el grupo, que es el Guadalcacín, que tiene pues 28 puntos. Después de ver esta gran victoria, excelsa, espectacular, vamos con la otra gran también sorpresa, gran noticia, no sorpresa, noticia de la jornada, y es que el Córdoba Patrimonio volvió a ganar. Sí, volvió a ganar contra el Antequera, se impuso por 3-0, y el partido era muy importante, era trascendental, era un partido aplazado de hace ya muchas jornadas, y decíamos que era muy importante y trascendental porque el Antequera está penúltimo en la tabla clasificatoria, y una derrota pues podría complicarnos mucho la vida. En cambio, la victoria nos insufla un chute muy gordo de aire fresco, nos distanciamos no muchos puntos, no todos los que quisiéramos, algunos, pero nos distanciamos un poco de la zona de descenso, y con ello pues hay que seguir sumando, hay que seguir creciendo, y si vemos que en algún partido no se puede sumar de 3, al menos sumar de 1 y no perder aquello. Como le decíamos, no le vamos a mostrar resultados porque el partido en sí fue, tal y como le decíamos, un partido que ya estaba aplazado porque se tuvo que jugar en su día. Y respecto a los goles, pues nada más arrancar el encuentro, a los 3-4 minutos, pues fue Jesús, mentira, en torno al minuto 5, pues fue Jesulito el que anota el primer gol, tras quedarse en un mano a mano contra el portero visitante. Y ya luego, pues es verdad que apretó mucho, el partido estuvo muy apretado hasta la recta final, a pesar de que recién vuelto de vestuario Jesús Rodríguez mete el 2-0, pero con un 2-0 ustedes saben que en fútbol sala puede pasar cualquier momento, cualquier cosa, en 2-3 minutos se puede dar perfectamente la vuelta a un partido. El partido llegó medianamente apretado al final del encuentro, pero ya se disiparon todas las dudas cuando Seki, un minuto antes y después de un balón que lanza el portero Prieto, Seki peina para atrás la pelota porque estaba ya el Antequera con esa dinámica de portero-jugador, y con eso pues anota el 3-0. Es verdad que no es lo mismo ir 1-0 que 2-0, el Córdoba estaba más tranquilo y demás, pero no hay que confiarse, y como le hemos dicho, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, por eso digo que estuvo la cosa un poco más apretada.
Bueno, esto ha sido más o menos lo que ocurre en el partido y ahora les vamos a dejar con el resumen del encuentro para que puedan ver ustedes tranquilamente los goles y esta grandiosa victoria del Córdoba sobre el Antequera por 3-0. Bueno, pocas semanas se han podido ver tantas victorias tan buenas como esta y espero que hayan disfrutado de ella. Ahora, después de esta victoria, como decíamos, el Córdoba pues respira un poco, se distancia un poco del descenso y vamos a ver cómo queda el mismo, ¿no? Vamos a ver cómo queda la tabla clasificatoria después de esta victoria y de ocupar y de jugar toda aquella serie de grandes. Como decíamos, el Córdoba se caracterizaba porque tenía muchísimos partidos todavía pendientes por jugar. Ya han sido jugados, ya han sido dictaminados esos resultados, vamos a ver cómo queda el asunto. El Levante es primero,
como durante casi toda la temporada. Le sigue de cerca el Palma Futsal, 5 puntos. El Inter Movistar es tercero con 50, el Jimbe Cartagena cuarto con 48, el Pozo quinto con 48, el Barça sexto. A ver si recuerdan ustedes lo mal que empezó el Barça en la Liga, y fíjense que no está tan mal. El Alba de Peña es séptimo con 39, el Betis octavo con 36 y el Zaragoza pues noveno con 35, uno menos que los béticos, pero un partido menos también. El Osasuna Magna es décimo, 32, el Santa Coloma undécimo, 31, y fíjense dónde están los nuestros. El duodécimo, de haber estado siempre el 15, el 14, han subido unos cuantos puestos, pero bueno, tenemos los mismos puntos que el Jaén, 29, el Rubén Burela tiene 28, el 14, el equipo que está por encima del descenso, y los que están en descenso pues son Rivera Navarra, Peñíscola, Antequera y Oparulo Ferrol. El Rivera Navarra, ¿cuánto tiene? Pues el Rivera Navarra tiene 25, ¿no? Por eso les decíamos que no había que confiarse, porque no son tantos puntos los que nos separan del descenso. Son concretamente 5. El Rivera Navarra tiene 4 puntos. El Rivera Navarra tiene 4 puntos menos que los nuestros. Y eso tampoco puede ser 2 empates o 2 o 3 partidos malos seguidos que te vengan. Te pueden dar la vuelta y volver a meterte otra vez en la zona de descenso y volver ahí al charco. Pero bueno, vamos a quedarnos con el partido que ganamos 3-0, con el fin de semana. Ha sido todo bastante bueno respecto al fútbol sala, en lo que en este programa respecta. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Les damos las gracias, como siempre, por estar ahí, por confiar en nosotros. Y recuerden que la felicidad es algo que está al alcance de nuestras manos. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene.